Dios los bendiga en el poderoso nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hablarles sobre por qué conocer la palabra de Dios. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra de Dios es tanto Dios como Dios es Dios. En la palabra de Dios hay poder. Dios habló y fueron hechos los cielos y la tierra. Mediante la palabra de Dios, Dios nos da a conocer su plan de amor, de salvación, de redención y de liberación mediante nuestro Señor Jesucristo. Veamos Salmo 138, 2b. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. A ese nivel Dios colocó la palabra, la engrandeció junto a su nombre sobre todas las cosas. Y en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos ha santificado, nos ha colocado a sus hijos en una posición de honor, de honra, de privilegio. Y esta palabra de Dios es verdad, por eso podemos creer en ella. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo hace una declaración contundente aquí. Él nos dice que permaneciendo en la palabra de Dios, conoceremos la verdad, y esta verdad nos hará libres. Veamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando confesamos Romanos 19:10, confesando a Jesús como Señor de nuestras vidas y creyendo que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos, renacemos de simiente incorruptible, como nos dice Primera de Pedro. Ocurre el gran milagro, y esto ocurre mediante la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es esa otra de las características que la hace confiable, que no cambia. Todo esto hace necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, por eso vale la pena conocerla. Pero sigamos, veamos en Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando oímos esa palabra de Dios somos bienaventurados, pero cuando la oímos guardándola como un tesoro, como algo valioso, en ese momento esa palabra nos hace bienaventurados porque la creemos y la ponemos como propósito en nuestras vidas. Vayamos a Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando la palabra de Dios es para nosotros una delicia, un gozo, y la meditamos de día y de noche con el propósito de hacerla realidad en nuestras vidas, entonces somos bienaventurados. Somos como ese árbol plantado junto a la fuente. Esa fuente es Dios, que suple todas nuestras necesidades, y nuestra hoja permanece verde. Tenemos fruto por cada cosa que hagamos, y todo lo que hagamos prosperará. Por eso hay que conocer la palabra de Dios.
Dios los bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.